Dios ha sido bueno, nos ha dado vida, nos ha dado salvación, nos ha permitido conocerle para poder exaltarle, para poder expresar las maravillas que Él hizo para salvar a un pueblo impío, pecador, que no merecía nada, pero que por su gracia admirable Él quiso pues morir, para darle con ello su redención, el perdón de pecados y la vida eterna. Esta es una decisión contra toda lógica, como hemos titulado el mensaje de hoy, una decisión contra toda lógica. Y estamos en la serie Bajo la Providencia de Dios. Así que el domingo pasado tuvimos la introducción a la serie. Hoy vamos a tener el primer sermón del primer capítulo del libro de Ruth. Así que les invito a buscarlo y lo tengan en la mano listo para cuando llegue el momento de leerlo. Todos hemos estado alguna vez frente a decisiones donde la lógica parece tener una sola respuesta. Retrocede, protégete, elige lo que es seguro. Vivimos en una cultura que mide las decisiones por conveniencia, beneficio inmediato y reducción del dolor. Si una decisión promete pérdida, incertidumbre o sufrimiento, normalmente la descartamos sin pensarlo mucho. Desde pequeño se nos enseña a evitar el riesgo, a elegir el camino más estable, a protegernos de lo que nos pueda causar dolor. Por eso cuando vemos a alguien tomar una decisión que va en dirección contraria, solemos decir, no tiene sentido, no es lógico, eso no es prudente, o simplemente él no sabe dónde está metiendo, no sabe lo que está haciendo. Sin embargo, la Biblia nos presenta una categoría distinta de decisiones. Decisión que no se explican por lógica humana, sino por pertenencia. Moisés tuvo que tomar una decisión crucial. Podía seguir siendo llamado hijo de la hija del faraón, vivir en palacio, disfrutar privilegios, poder y estabilidad, y hasta en el horizonte podía sentarse en el trono del faraón de Egipto. O simplemente podía identificarse con un pueblo esclavo, despreciado y sin un futuro visible, agradable, bueno, que diera vida y no muerte. Hebreo nos dice que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes de gozar de los placeres o de los deleites temporales del pecado. A los ojos del mundo cambió la vaca por la chiva, la comodidad, la estabilidad y el confort por un desierto de sufrimiento, de críticas y de desprecio. Eso fue lo que hizo Moisés. Humanamente, esa decisión parecía irracional, pero definió toda su vida. Esa fue también la decisión que tomó Ruth. Y por eso afirmamos que la mejor decisión es unirnos al pueblo de Dios, aunque parezca ilógico hacerlo. La mejor decisión siempre es unirnos al pueblo de Dios, aunque parezca ilógico hacerlo. ¿Cuándo fue que Ruth tomó esa decisión? Les invito al libro de Ruth, capítulo número 1, para encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Ruth, capítulo 1, nos dará la respuesta a esta pregunta. Dice Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido.
Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Lo dejamos ahí y después continuamos en la medida que vamos predicando, compartiendo la palabra. Oramos. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos has dado la bendición de reunirnos en esta tarde, en este lugar que tú has dispuesto para que tu iglesia, Aposento Alto de Brandon, pueda edificarse. Te pedimos que ahora me uses a mí, Señor, para llevar la bendición de tu palabra, del crecimiento, de la edificación, del conocimiento que salva, Señor, que el conocimiento que nos puede llevar a la perfección en Cristo, un hombre maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Que tú hagas la obra que nosotros no podemos hacer y que tu Espíritu fije tu palabra en nuestras mentes y corazones y que me ayude a mí a exponerla con claridad. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Lo dejamos ahí para después continuar con el relato. Les estoy diciendo que la mejor decisión es unirnos al pueblo de Dios, aunque parezca ilógico hacerlo. ¿Cuándo fue que Ruth tomó esa decisión? Y para eso tenemos este libro, este capítulo, que nos va a responder a nuestra pregunta. La primera cosa que vemos, que ella tomó la decisión de unirse al pueblo de Dios en un tiempo oscuro de la historia. En un tiempo oscuro de la historia. No es que hubiera electricidad ni que hubieran plantas eléctricas, sino que la situación espiritual era bien oscura, bien confusa, bien extraña para el tiempo en que le tocó a estas personas vivir. Dice Ruth 1, de 1 al 5, era el tiempo de los jueces. Ya lo vimos la semana pasada en el versículo 25 del capítulo 21 de Jueces, decir que en estos días no había rey en Israel, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que nuestro capítulo, que ya leímos ahorita, comienza con una frase cargada de significado. Era el día o el tiempo en los que gobernaban los jueces. Era un tiempo de miseria espiritual, donde, como ya vimos, cada cual hacía lo que le venía en gana. Para el lector bíblico, esto evoca una época de caos moral, infidelidad espiritual y desorden moral o social. Era un tiempo donde no había ley. Era un tiempo donde un juez venía porque el pueblo clamaba, porque el pueblo se arrepentía, porque el pueblo buscaba a Dios y Dios les enviaba a un juez. Podía llamarse... un momentico, se me fueron los jueces todos a la cabeza. Podía llamarse simplemente... a ver, ayúdenme ustedes con los jueces que se me fueron. Sansón, o podía llamarse Gedeón, o podía llamarse la mujer que fue jueza, ¿cómo se llamaba? Débora. Gracias. En fin, podía tener cualquier nombre. Dios se lo enviaba. Arreglaba más o menos las cosas a su manera. No porque lo hiciera en base a la ley ni en base a guardar lo que Dios establecía. ¿Qué pasaba? Después el pueblo volvía a corromperse. Volvían a entrar en un ciclo de degradación, volvían a clamar, Dios le mandaba otro juez. Y así pasaron 400 años de la vida del pueblo de Israel en esa situación tan miserable, tan desagradable. Es la historia, y la historia es la que nos muestra el contexto donde estaba pasando esta historia del libro de Ruth. Por lo tanto, esto no es un detalle histórico, es el ambiente espiritual donde todo está ocurriendo. En ese contexto, Elimelech, el esposo de Noemí, decide emigrar. El hambre lleva a esta familia de Belén
¿Sabe lo que significa la palabra Belén? El nombre de Belén. Casa del pan. Decide salir de Belén, la casa del pan, que es lo que significa en el original, a Moab. El texto no juzga la decisión, pero sí nos muestra su escenario. Escasez en el lugar del pacto, en la tierra que Dios prometió que fluía leche y miel, que no había. No había pan. Y en Moab, fuera, en otro lugar, aparentemente había abundancia. Moab, como la opción lógica, es donde esta gente deciden ir. Moab simboliza orgullo, autosuficiencia y enemistad contra Dios. Opresión, seducción espiritual y hostilidad hacia Israel. Deuteronomio 23:3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación, dando a entender que jamás en la vida podía entrar ni un amonita ni un moabita a la congregación del pueblo de Israel. Este es el resultado del juicio de Dios por negarse a ayudar a Israel, por buscar su maldición a través de Balaán y conducirlo a la idolatría. Moab estaba cerca, es fértil, tiene pan cuando Israel no lo tiene. Es el lugar donde parece que se vive mejor, pero no es el lugar del pacto. No es la tierra a donde Dios envió a su pueblo. ¿Qué pasa entonces en aquel lugar? Hay un final devastador. Allí en Moab, según nuestra historia, Noemí pierde esposo, Elimelech, y pierde a sus 2 hijos. ¿Cuál es el resultado de tanta muerte, de tanto sufrimiento, de tanta angustia? El resultado es dolor, desamparo, incertidumbre y vacío total. Eso fue lo que cosechó Noemí allí en Moab. El relato comienza donde normalmente las historias terminan. No hay restauración, no hay explicación, solo hay pérdida. Cuando leemos un libro esperamos que el final sea como un final feliz, pero en este capítulo no hay un final feliz. En esta historia, en Moab, no hay una historia bonita de la cual nadie se pueda enorgullecer. Lo único que hay es pérdida. Como alguien que construye toda su vida alrededor de una seguridad, trabajo, salud y estabilidad, y de pronto todo se derrumba. Lo que parecía firme dejó de sostener. Ruth 1 nos recuerda que la lógica humana no garantiza resultados. La lógica humana no garantiza resultados. Hay momentos donde lo razonable no evita el dolor. Sin embargo, aún en esos contextos, la provisión de Dios o la providencia de Dios se manifiesta silenciosamente. Sobrevivir cuando todo alrededor es muerte ya es en sí mismo un milagro, un acto de la providencia divina. En segundo lugar, ¿cuándo fue que Ruth tomó esta decisión? En un tiempo donde una salida honrosa era lo más sensato. Ya vimos acá que dice que se levantó Noemí para regresar ¿a dónde? Para regresar a Belén. Noemí decide volver al lugar de donde salió. No porque todo estuviese resuelto, sino porque había oído que hay pan nuevamente en Belén. Que la casa del pan tenía nuevamente, ¿qué cosa? Pan. Dios en su providencia usa esto para que Noemí se levante, es decir, que saliera del lugar de la pérdida y ponga rumbo al lugar de la promesa. Noemí, ya lo vimos, no ofrece esperanza a sus nueras. Ella les habló claro y les dijo: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que allí descanso cada una en casa de su marido. Porque simplemente no tenían nada que ofrecerles, no tenían nada que darles. Su futuro era un futuro incierto y la mejor decisión que podían tomar Orfa y Ruth era simplemente rehacer su vida lejos de Noemí.
Así que lo mejor es alejarse. No hay promesas, no hay garantías y no hay un futuro claro. El versículo que terminamos de leer dice que ninguna de las dos quiso irse. Dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí insistió y le respondió Noemí diciéndole, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Es decir, se confirma, no tengo nada que ofrecerles. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, dice el 14. Y Orfa besó a su suegra. Pero Ruth, ¿qué hizo? Ya lo vemos. Orfa decidió volverse. Y Ruth, no. Ruth decidió quedarse. Y entonces, ¿qué hace Noemí? Noemí apremia a Ruth para que tome la misma decisión. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Vete atrás de ella. Síguela a ella. Yo no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte. No tienes un futuro a mi lado. No es esta suegra egoísta, ni es que odiaba a su nuera. Era más bien consciente de lo que implicaba seguirla. Noemí está sufriendo desde su perspectiva, ¿a manos de quién? A manos de Dios. La mano de Jehová ha salido contra mí. Este es un Dios que Ruth, o mejor dicho, que Noemí, y que la historia nos los está presentando a juicio de Noemí como un Dios que parece injusto, que aparentemente sin razón juzga y castiga, y ella lo está sufriendo. Así que era este un buen momento para que Ruth eligiera rehacer su vida lejos de Noemí. ¿Y qué es lo que hace? El texto coloca al lector frente a esta tensión. No hay lógica ni razón, pero ¿qué decide Ruth? ¿Qué es lo que establece Ruth como norma para su vida? Dice el 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué fue lo que hizo Ruth? ¿Qué decisión tomó Ruth? No hay lógica, no hay razón. Pero Ruth decide unir su destino al de Noemí. Se identifica con su pueblo y se identifica con el Dios del pueblo de Noemí. Ruth no recibe promesas, no ve futuro claro, no conoce el desenlace ni las consecuencias que su decisión traerían sobre su vida. Parece una persona obstinada que ha escogido simplemente la muerte, morir al lado de Noemí, en todo caso, ex suegra. Porque ya no había hijo. Ya no puedo ser tu suegra. ¿Ok? Pero ella decide tomar esa decisión. Como alguien que se sube a un barco sin saber el destino final, pero sabiendo con quién va. No elige el resultado, elige simplemente pertenecer. ¿A quién? Al pueblo de Noemí y al Dios
de Noemí. Hay decisiones que no se explican por lógica, se explican por compromiso. Perdonar un adulterio. No hay lógica, lo que hay es compromiso. Continuar con esa persona que por una cuestión X te maltrata. No hay lógica. Lo que hay es compromiso. Continuar en una iglesia, por decirlo de alguna manera, que no corresponde. No hay lógica. Pero hay qué cosa. Compromiso. Seguir con una persona que inevitablemente se va a morir, pero en lo que se muere pasa el tiempo. Y no hay futuro, no hay felicidad, no hay vida al lado de esa persona. Pero ¿qué es lo que hace que el vínculo se mantenga? El compromiso. Ruth no elige lo más seguro. Elige simplemente a quién pertenecer. Y la pregunta inevitable es, ¿a quién elegiríamos nosotros en esa disyuntiva? Si nos pusieran a escoger y nos ofrecieran una salida honrosa, como le dijo Noemí a Ruth, vete detrás de tu cuñada. Yo no tengo nada que ofrecerte, es tu oportunidad. No hay ningún tipo de problema, no voy a tener nada contra ti, vete. Si tú tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías? En tercer lugar, ¿cuándo fue que Ruth tomó esta decisión? En un tiempo donde la misericordia era el único refugio. Es como decir, apelo a la ayuda de donde venga, pero no sé dónde va a venir. Apelo a la caridad pública, pero no sé si alguien va a tener caridad conmigo. Eso es lo que significa esta frase. Dice capítulo 1 de Ruth, los versículos del 19 en adelante. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Uno piensa que los años pasan y que ya nadie se acuerda de uno. Nosotros los que hemos emigrado y hemos salido de nuestra tierra, al pasar el tiempo y regresar, ya uno piensa que ni tú conoces a nadie, ni nadie te conoce a ti. Pero eso es falso. Siempre hay alguien que te recuerda. Y siempre tú vas a conocer a alguien. Yo he visto gente aquí que nunca tuvo una relación larga o estrecha con ellos en Cuba. Eran gente simplemente del pueblo, que tal vez alguna vez fue a la iglesia o que tal vez alguna vez vi en el policlínico o en algún lugar. Y aquí les he visto. Y el tiempo ha pasado. Tal vez Ruth pensaba que alguien podía acordarse de ella, pero tal vez pensaba que ya no quedaba nadie. Los que habían quedado atrás habían muerto y que no iba a venir a la mente de nadie su historia, su experiencia. Pero lo cierto es que al Noemí entrar a Belén, la ciudad se conmociona. La palabra que se usa normalmente en estos contextos es que se escandalizan. Se escandalizan al ver a aquella mujer que se había ido vigorosa, viva, tal vez joven aún, y regresa después de una paliza, marcada por el dolor, por el sufrimiento, sola, sin riquezas, sin nada en las manos para dar, sin esposo y sin hijos, sin protección ninguna, y aún sin nietos, sin familia. Ella fue la única sobreviviente de una empresa que pensó tener éxito y que terminó como en desgracia. Jesús dijo que cuando vayas a construir una torre, siéntate primero y calcula el costo. Pero no lo juzgamos, era el tiempo de los jueces, tiempo que cada cual hacía lo que bien le parecía.
¿Ok? Y tristemente en ese contexto se nota a las claras que ahí no había mucha espiritualidad, no había mucho conocimiento, no había mucha búsqueda de Dios. Noemí se describe vacía. Su vergüenza no se puede ocultar. La que por nombre se llamaba Noemí. ¿Sabe lo que significa Noemí en el idioma original? Agradable, placentera y deliciosa. Una palabra que su raíz es dulzura, bienestar y favor. Y cuando ella regresa le dice, no me digan más Noemí, díganme Mara. Es todo lo contrario. ¿Qué significa Mara? Amargura. Y cuando ella tiene que darle explicación, ella está diciendo que quien me ha puesto en gran amargura es el Todopoderoso. En todo caso, pregúntenle a él, porque me ha puesto en una gran amargura. Lo ha perdido todo, no queda nada, solamente dolor, quebranto y amargura. El Dios de Israel a sus ojos le ha dado una paliza que la humilla delante de todos. No hay forma de levantar la cabeza. Este es el sentimiento que transmite esta historia de la desgraciada, aparentemente, Noemí. Así volvió Noemí. No tiene nada, excepto una moabita a su lado. Ya les dije quiénes eran los moabitas. Era lo único que podía exhibir. Y eso no se podía exhibir porque era una persona despreciada. Era todo lo que tenía. No hay más. Pero el texto termina así. Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegó una época donde comenzaba la cosecha. El autor no nos dice más, pero nos está dejando ver que llegó en un buen momento. Así termina el capítulo. Es como ver las primeras luces del amanecer cuando aún es de noche. No elimina la oscuridad, pero anuncia que la noche se está acabando. Concluyo. La Biblia nos presenta muchos actos de fe, pero no hay otro relato como este. Ruth no entra al pueblo de Dios en un tiempo de gloria, sino en un tiempo de ruina. No entra por conveniencia, sino cuando todo parece perdido. Ruth es única, no porque sea más espiritual, sino porque su decisión ocurre cuando no hay ninguna razón lógica para tomarla. Ruth 1 nos ha mostrado que en un tiempo oscuro de la historia, en un tiempo donde una salida honrosa era lo más sensato, y en un tiempo donde la misericordia es el único refugio, ella tomó su mejor decisión. Hemos visto que ella no conocía el alcance a largo plazo que su decisión implicaba. Pero hubo uno que desde la eternidad sí conocía lo que implicaba hacerse hombre y venir a este mundo de muerte y dolor. El Evangelio nos presenta a Jesucristo identificándose con su pueblo afligido, uniéndose a Él, cargando su pecado y sufriendo en la cruz por su pueblo una muerte vergonzosa y humillante para redimir a todos los que en Él creen. Ruth anticipa ese movimiento, no en función, sino en dirección. Ruth apunta a este suceso histórico y extraordinario. Decide unirse al pueblo de Dios o decidir permanecer junto a Él. Esto apunta a identificación, no a éxito, no a beneficio propio, ni a lógica humana.
Ese es exactamente el camino del Evangelio. Primero, identificarse y sufrir. ¿Y qué viene después? Redención y gloria. Historia de la que Ruth, sin saberlo, estaba haciendo parte. Por eso tenemos en la Biblia el libro de Ruth. 4 capítulos, pero muy grandes. Amado amigo, el Evangelio, o amados hermanos, lo mejor siempre es permanecer unidos al pueblo de Dios, aun cuando parece no ser conveniente, aun cuando duele, aun cuando no entendemos. Y amado amigo, el Evangelio te llama a unirte a un pueblo redimido por Cristo. No porque todo está claro, sino porque Él es digno de confianza. Por eso te invito a arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo para que seas salvo. Como Ruth, decide hoy servir a Dios y ser parte del pueblo por el cual Cristo murió y resucitó. Recordemos, aunque parezca ilógico hacerlo, ¿cuál es la mejor decisión? Unirnos al pueblo de Dios. Dios les bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad que encontramos en ella, Señor. Gracias por esta historia triste, pero que tú usaste en tu providencia, Señor, para lograr el propósito final. Estamos aquí hoy adorándote y glorificándote, Señor, por Cristo y por la redención que Él logró a favor nuestro. Que tú nos ayudes a buscar tu palabra, a meditar en ella, a crecer en ella, Señor, a beber de ella, alimentarnos de ella, porque es el alimento sólido que va a nutrir nuestra fe y nuestra vida en este mundo hasta el día que tú llegues. Y ayúdenos a permanecer. Y si hay alguien aquí que aún no ha decidido unir su vida a Cristo y a su pueblo, pues que tú toques su corazón para que en esta hora pueda proceder al arrepentimiento y la fe y entregarse a ti uniéndose a tu iglesia. Pedimos tu bendición para el resto de este día y para lo que resta por aquí, por hacer aquí. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.